todo hacia adelante. Siempre feliz con el hombre. Llevas detenido. Lo presentan ante Cristo. No eres juzgado. Es juzgado ante el hombre. Es juzgado por el Hijo de Dios. Los llevan atado de sus manos, lo empujan, lo avientan, se burlan de él. Pilato lo encuentra, culpa de él y se lo hace saber al pueblo. Pilato contesta: ¿a quién queréis que suelve? ¿A Barrabás o a este hombre? Y el pueblo respondió: a Barrabás. Barrabás. ¿Qué castigo le pondréis a este hombre que no ha cometido culpabilidad alguna? El pueblo le gritaba: crucifícale, crucifícale. Lo llevan, se lo atan a una columna, le empiezan a azotar, los látigos muy pesados. Le rompen su ropaje, le ponen una manta de color púrpura, color rojizo. Le ponen barro en sus manos y una corona que está atravesando su carne. Sangraba mucho.
presenta nuevamente al pueblo. Pilato dice: aquí este hombre ha sido castigado. Y el pueblo gritaba: crucifícalo. Lo sacan a la calle. Las calles, muchas piedras y le dan la cruz a cargar. Un madero tan pesado. Carga la cruz. Recorriendo la calle de la Jerusalén. Y esos soldados romanos azotando, empujándolo y burlándose de él. Cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Lo golpean y le gritan: anda, levántate. Toma la cruz y sigue andando. Una mujer se le acerca. Y le pone una sábana en su rostro. Y le dejó su imagen ahí. Y le empezaba a meditar. Él es el Salvador. Es el Hijo del Mesías. Sigue andando. Y cae por tercera vez. Y la cruz cae sobre su espalda. Lo azota. Y le pega. En un momento le arrojaron tierra. Se burlaron de él. Carga nuevamente su cruz. Llegando al Gólgota, los desvisten los soldados. Lo recuestan sobre ese madero tan pesado. Quejándose, empiezan a clavar sus manos. Clavan sus pies. Y él soportando el dolor. Pero le levanta. Y se burla del Hijo de Dios. Y abajo de la cruz, su madre. Y a un lado los soldados, colgando sus ropajes. Y gritaban: si de verdad eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo
dos ladrones. De verdad, uno de ellos le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Su mirada tan compasiva, una mirada de tristeza, de queja, de dolor que tiene. El otro ladrón le dice: ¿cómo puedes dudar del Hijo de Dios? Señor, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Y él humilde le dice: en verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdona, no sabéis lo que hacen. Tengo sed. Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Él está agonizando. Inclina su cabeza. Es un momento. Abren su corazón, enterrando esa llaga en lo más profundo. Y él derramó la sangre por nosotros. El cielo se oscurece. Empieza a temblar la tierra. Las cortinas del templo se abren a la mitad. Una de ellas se incendia. Me parece Judas muerto. Su madre, la cruz. Sus palabras de él que le dijo: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Se abre el cielo y desciende un rayo de luz sobre su cabeza. Y en realidad se dan cuenta que él era el Hijo de Dios. Nuestra Madre nos pide que oremos recordando la pasión de Cristo.
que Él vino a salvarnos, vino a entregar su vida por nosotros, que lo visitemos frecuentemente, recordando diariamente